Finaliza una semana bastante movida en el plano político luego de que se advirtieran diferencias en líderes de Alianza País en cuanto a la conducción del Ecuador. Predominaron los llamados a la unidad y al diálogo, en especial de altos dirigentes de esa organización como José Serrano, Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira. Horas antes hubo reacciones a través de la red social Twitter del presidente de la República, luego de declaraciones del expresidente Rafael Correa durante una entrevista con Javier Lazo en el programa Palabra Suelta de Ecuador TV. A lo largo de los últimos días continuaron también los acercamientos entre el gobierno y líderes de sectores sociales, agrupaciones políticas afines y partidos de oposición. En otro tema, se abrió nuevamente el debate ciudadano acerca de la deficiente calidad del sistema de transporte público urbano. Esto luego de que se lograra un acuerdo para la elevación de las tarifas, como piden los choferes. En materia internacional, Venezuela se acerca cada vez más a las elecciones de la Asamblea Constituyente, en medio de un ambiente de tensión política. Al menos dos hechos dominaron la opinión pública de ese país durante la semana que finaliza. Las agresiones que sufrieron diputados de la Asamblea Nacional Venezolana por encapuchados que ingresaron a la sede del Legislativo y la negativa de la fiscal Luisa Ortega para que ejerza sus labores la nueva vicefiscal nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia, lo que amplió las diferencias entre el Ministerio Público y el gobierno. Sean bienvenidos, amigos. De inmediato escucharemos y veremos a las voces de la semana. El expresidente Rafael Correa fue el invitado de Javier Lazo al programa Palabra Suelta el pasado miércoles para participar en una entrevista de 1 hora y 45 minutos aproximadamente. En el diálogo, que generó amplia expectativa ciudadana, el exmandatario dejó en claro su posición frente a determinados temas relacionados con la conducción del país y explicó el porqué de sus diferencias con el presidente Lenín Moreno en temas puntuales. A continuación, lo más destacado de ese programa. Palabra Suelta. Nuestro invitado esta noche es el expresidente Rafael Correa Delgado. Rafael, buenas noches. Gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación, por someterse a los estrujones también. Fue difícil entrar al canal. Sí, me quedé sorprendido la cantidad de gente. Les agradezco muchísimo. Un abrazo a las centenas de personas que me han esperado en el canal. Y obviamente un abrazo a mi patria querida, a todos mis conciudadanos. Liderazgo en muchos sectores. Pero ¿por qué hemos llegado a este punto, Rafael, en donde hay leninistas, o sea, el nuestro, el criollo, porque hace poco habló usted del otro, de Lenin, el filósofo, y hay correístas? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Ojalá que no haya ningún correísta. Yo siempre he tratado de evitar la personalización. Y lo que más han abonado para eso es la misma prensa, el correísmo. La verdad es que nunca encontramos. Pregúntele a Vinicio Alvarado cuántas veces le dije, por favor, busca otro nombre para llamarnos. Aliancista, sonaba horrible. Revolucionario, bueno, es muy general. Pero no llame correísta a nadie, porque eso es personalizar un proceso que va mucho más allá de una persona. De igual manera, creo interpretar el pensamiento de Lenin. Lo que menos le debe gustar es que haya gente que se llame leninista. Lo que hay es, digamos, desacuerdos normales en un movimiento democrático. Lo acaba de decir Lenín Moreno en un encuentro con partidarios, con gente de Alianza País. Lo acaba de decir. Sí. A mí no me asusta la diferencia que hoy tengo con A mí tampoco Rafael. me asusta. Me asusta cuando se pasan ciertas líneas rojas, cuando se legitiman cosas que no se pueden legitimar. Usted puede llamar al diálogo a muchas personas, pero yo no puedo olvidar que esos gobiernos desaparecieron a nuestros jóvenes. Usted debe saber con quién se sienta a la mesa, si no está legitimando el pasado. Y usted no puede pactar con Bucaram. Pues. Y perdóname, hay un pacto con Bucaram al cual le han dado CNL, el viejo país. Nosotros nacimos, Alianza País, la Revolución Ciudadana, nació para luchar contra ese viejo país. El país de las componendas, el país de los repartos. Es inaceptable que eso ocurra nuevamente. Pero Hay líneas rojas que no pueden dejarse pasar. Sí, pero me acaban de pasar un texto que corresponde a Lenin, el soviético Lenin. El ruso, el soviético, el de la revolución bolchevique, que decía, a veces hemos tenido que dialogar con aquellos que fueron nuestros enemigos. Y dialogamos simplemente porque no los hemos podido abatir.
Pero es obvio. Esa es la realidad política. Pero es obvio, pero jamás va a olvidar quiénes son, pues. Entonces no lo va a llamar como que si tienen la respuesta y viene un Dalo Bucaram a decirnos cómo luchar contra las drogas. Ese muchacho malcriado, ¿qué va a saber de eso? Además que se pasó mintiendo toda la campaña. Pues si supiera no tendría que mentir. Una cinta vitera, otra mentirosa compulsiva, que de los 6 años nuestros chicos consumen drogas, por el amor de Dios. Juegan con cosas demasiado sensibles. Que la tabla de droga es la que ocasiona que se consuma droga, por el amor de Dios. La tabla de la droga es recomendada por Naciones Unidas. Es para diferenciar entre el consumidor y el traficante. El problema de la droga es otro. En el 2010 apareció una droga de muy bajo costo llamada H, que está al alcance de nuestros jóvenes por su bajo costo, y el cartel de Sinaloa pues inundó América Latina con esa porquería. Pero juegan con cosas demasiado sensibles. Entonces, usted puede dialogar con los enemigos, pero sin olvidar con quién está sentado a la mesa, sin legitimar a ese enemigo, o por último, ahí sí, depende de la relación de fuerzas, si ya tiene el compromiso de ese enemigo para cambiar de actitud. Pero yo jamás, o sea, el diálogo con principios, yo jamás dialogaría, por ejemplo, si cuando Lenin era mi vicepresidente, con un tipo que estuviera insultando a Lenin todos los días, como hacen los Bucaram, con Jorge Glass. De acuerdo, pero son momentos políticos. No, son cuestiones de principios, perdón. No son momentos políticos. Eso es cuestión de principios. A los principios nunca se renuncia. Por supuesto. Estoy de acuerdo. Prefiero irme a la casa. De acuerdo, pero usted es en el sentido griego, el son politicón, ¿no? En el sentido griego, el animal político. Eso no es feo. El problema es que hay muchos políticos animales, pero bueno. No, pero esto es político. Tiene barra. Esto es político. ¿Saben qué es verdad? Esto es político. Y para un político esto debería de ser... Eso es un error garrafal, Javier. A ver. ¿Cree que la política es un vacío donde no hay valores, donde no hay principios? Por favor. Política es buscar el bien público. ¿Ya? Y para buscar ese bien público, lo primero es el bien moral. En consecuencia, no puedes sacrificar principios. Y Lenín Moreno no Tú no puedes pactar con un Bucaram. Peor, darle una de las empresas que más factura. ¿Tú crees que los Bucaram van a CENEL para lograr más eficiencia y servir de mejor manera al pueblo ecuatoriano, o para saquear lo más rápidamente posible CENEL y la República? Pero no nos engañemos, por favor. Lenín Moreno no está buscando el bien público de la sociedad ecuatoriana, continuador de la revolución probablemente, ciudadana. A su manera, pero yo creo que es un camino equivocado. Mira, la fórmula del éxito no la conozco, pero el fracaso es tratar de contentar a todo el mundo. Y sí, yo tengo que expresarlo, he dicho ya en otras oportunidades, mi desazón, mi dolor, si cabe el término, porque es clara la estrategia de diferenciarse de mi gobierno, de diferenciarse de Correa. Y para eso se ha caído, yo creo, en deslealtades y en mediocridad. Porque si yo quiero ser diferente, no tengo que andarlo anunciando, no tengo que andarlo marcando, sino mi accionar le va a demostrar a mis mandantes que tengo otro estilo. Pero no va a ser del estilo de gobierno la forma y el fondo. No es que lo primero que va a ser llamado a medios de comunicación es decir que todo es un problema de flujo de información. Cuando hemos sido insultados, nos han tratado de desestabilizar, etc. No voy a coger el discurso de la oposición de la lucha contra la corrupción y decir que todo es corrupción, que empezó a investigarse recién del 24 de mayo, que hay que llamar a la ONU, a la Comisión Anticorrupción, cuando esto ocurrió en 12 países, está funcionando el sistema de justicia, están avanzando las investigaciones. ¿Tú has escuchado a Lenín decir en algún momento, yo he sido 6 años vicepresidente del gobierno anterior y jamás toleramos un solo caso de corrupción? No, es como que sí, no es su problema. Entonces son cosas que hieren profundamente. Y dos líderes no pueden charlar entre ellos. Hemos charlado y hemos manifestado nuestras diferencias, pero bueno, Lenín tiene otra forma de pensar, de accionar, y creo que tiene muy mala asesoría. Rafael, yo pienso también que a veces el abatimiento, y no quiero hacer una reflexión que no tome seriamente en cuenta ese problema, ¿no?, del abatimiento, del desengaño, de la decepción, pero lo está poniendo en situación de desventaja, es mi punto de vista. ¿A quién? A usted. ¿Qué cosa? La sensación de abatimiento. Y Rafael Correa es el responsable de 10 años, 4 meses del gobierno de la Revolución Ciudadana. Rafael Correa, que se va a ir a vivir a Bélgica, que falta poco, 10 de julio, ya la gente lo sabe, ¿no? Acá hubo muchísima gente afuera del canal. Supongo que en el aeropuerto el 10 de julio va a haber mucha gente, así que ya no podemos... No, por favor, le agradezco mucho, pero quisiera partir calmadamente con mi familia. Se va el 10 de abril, el 10 de julio a Europa, pero tengo la sensación, no sé por qué, de que Rafael Correa se va como abatido.
Y me parece que Rafael Correa tiene que irse por la puerta grande, la puerta más ancha posible. Gracias a Dios y al pueblo ecuatoriano, y sin buscarlo, porque el Evangelio dice la puerta estrecha del camino, ya tuvo esa puerta grande. O sea, hemos vencido, salimos invictos, no hemos perdido una elección. Y bueno, creo que la despedida en asamblea lo dice todo. Los centenas de personas espontáneamente viniéndome a recibir a este canal. O sea, es otra cosa. O sea, es no diría decepción, pero sí desconcierto, dolor de ver cómo la estrategia de diferenciarse de nosotros, cómo pareciera ser que la oposición era la que tenía la razón, cómo desaire tras desaire innecesario. O sea, quiere pactar con la CONAIE y le deseo buena suerte. ¿Qué necesidad tiene de decirle, lo primero, 100 años la sede que nosotros disputamos con la CONAIE porque rompieron totalmente el acuerdo? Si tú ves ese acuerdo, ¿ya?, dice que no se puede hacer actividades políticas pues, en esa sede. Y hacían lo que le daba la gana y se creían por encima de la ley. Ese es otro problema. Jamás se ve el fondo, se ve lo superficial. ¿Creen que eso lo discutir con la CONAIE? No, es respetar la ley. Y la ley es para todos y hay gente que se cree por encima de la ley. Entonces, te doy otro ejemplo. Sí. Yo confío en los policías y militares para mi seguridad y no voy a utilizar el cuerpo de seguridad civil. El cuerpo de seguridad civil no existe. Hay 10 años para formarlo. O sea, él tenía que seguir con la protección policial. ¿Para qué dice esas cosas? Para hacernos quedar como tontos. No es correcto. No, imagínate que vuelve en el año 2021, que no es mi menor intención. Así que no tomen valeriana los sufridores. ¿Ya? Duerman tranquilos nomás. ¿Ya? Pero entonces lo primero que hago es, y no habrá diálogo con los corruptos, confrontaremos a estos sinvergüenzas. Y le echo lodo a Lenín. ¿Qué necesidad tengo de eso? Actuaré como creo que voy a actuar, sin necesidad de ¿cómo te diría? De deslegitimar lo anterior. Entonces, aquí hay una estrategia muy clara de diferenciación. Y yo también te quiero dejar muy claro que yo me quiero diferenciar del actual gobierno porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo y el pacto con Bucarán es impresentable, es intolerable. Ojalá se corrija lo más pronto posible porque sería regresar al viejo país. Pero la pena para la sociedad ecuatoriana, para aquellos que como estuvieron aquí afuera del canal, y yo no sé si seguirán ahí, la pena para ellos y lo que ellos representan, muchísima gente, es que se puede desvanecer la cuestión de la revolución ciudadana, que el movimiento país se ha debilitado mucho, que no tiene unos mecanismos para resolver estas diferencias. Bueno, mecanismos hay, pero si no se quieren resolver la diferencia, jamás voy a estar de acuerdo, te insisto, con la estrategia de diferenciarse de sus propios compañeros, todas las desautorizaciones que hemos sufrido, los ataques a proyectos emblemáticos. O sea, se llama a conversar a todo el mundo. A Dalo Bucarán se lo llama para que nos asesore sobre la lucha antidroga, que yo mismo la lideré. Pero de repente se cuestiona a Yachay y no llaman a René Ramírez, a Andrés Arau, no me llaman a mí, a Guillón Long, a toda la gente que estaba involucrada. Entonces son contradicciones incomprensibles. Y te insisto, yo prefiero irme del país, estar tranquilo en Bélgica con mi familia, escribir, hacer un poco de reflexión política, conceptual, ¿no?, en cuanto a la política ecuatoriana, pero son cosas, contradicciones que no se explican, no se explican. No estoy en absoluto de acuerdo con esto de dialogar con todos sin saber con quién te sientas a la mesa, sin principio. Entonces dialoguemos con los femicidas, dialoguemos con los curas pederastas. Hay que dialogar con todos. No, pues esto tiene límite. Y que me digan que esa es una expresión de amor, que no cuenten conmigo para el odio, conmigo tampoco. Pues no cuenten tampoco con claudicaciones. Y la indignación también se puede dar por amor. No, la indignación frente a los sepultureros de nuestro país. Rafael, yo me voy a arriesgar un poco más. Esta es una conversación que sobre todo está sustentada en absoluta franqueza, honestidad intelectual. Si no doy para más, simplemente no doy para más, pero honestidad intelectual la intento. Está aquí Marcela Anguiñaga, está en esta sala. Viste, te pones nervioso cuando hablé de Marcela, ya me mojaste. ¿Lo pusiste nervioso, Marcelita? Está aquí ella es una política. Y esta tarde ha hecho unas declaraciones con las que yo tampoco estoy de acuerdo, por la forma. Porque convoca a los medios para decir, no estoy, o bueno, delante de los medios, Marcela me está apuntando que no los convocó, pero estaba delante de los medios, dice, no estoy haciendo una acusación, quiero hacer solo una indagación. Pero no es ese el mejor escenario. ¿Indagación de qué?
sobre el problema de haberles entregado el CENEL. Eso es gravísimo. A los Bucarán. Pero si estamos para indagar, no será frente a los medios, Rafael. Yo mismo escuché de usted que hay que dirigirse a la gente, no a los medios, porque si no ellos celebran nuestras contradicciones. Sí, pero nunca dije que algunas veces uno se dirige a la gente por los medios. O sea, hay que dirigirse siempre a la gente, pero algunas veces el método para hacerlo es por los medios de comunicación. Digo, con esto lo que quiero decir, con todo el respeto, yo no quiero ganarme la enemistad de Marcela Guiñaga, lo que quiero decir con esto es que hay que buscar los escenarios adecuados para ventilar estas diferencias. Se han buscado y hay la sensación en gran parte de la militancia de que ganó la oposición, que se acogió el discurso de la oposición en todo. Mira, lo del país dividido. ¿Acaso eso no decía la oposición? ¿Y por qué el país dividido? Porque siempre fueron derrotados. Que ahora hay diálogo. Te da a entender que antes no había diálogo. ¿Cuánto hemos dialogado? Pero si los empresarios siguen siendo evasores, tienes que ponerle una nueva fórmula de impuesto a la renta. O sea que ahora sí es momento político para que los empresarios trabajen tranquilamente. O sea, antes no trabajaban tranquilamente. Vamos a ir... Y lo hice en una inauguración de una inversión que empezó hace 2 años en nuestro gobierno. Entonces, se adopta el discurso de la oposición. Duele eso. O sea, es como que si la oposición tenía razón y los 10 años de lucha, arriesgando hasta la vida, ha sido por tontería. Eso es inaceptable. Bueno, yo lo que quiero decir es que uno desea que, por el bien de la sociedad ecuatoriana, se encuentren caminos de diálogo. Yo también le deseo el mayor de los éxitos al gobierno del compañero Lenin, de mi amigo Lenin, que creo que es una buena persona. Pero una persona puede estar totalmente equivocada o puede estar yo totalmente equivocado. Es clara la estrategia de diferenciación. La forma se hizo fondo. Cambio de estilo, lo repitieron 500 veces para dar a entender que a nosotros no nos gustaba el diálogo, era solo la confrontación, la división, y aceptar todo lo que decía la oposición, de sacar la tabla de droga, de que los medios de comunicación solo era un problema de flujo de información, que vean los ministros a informar a los propios medios, la lucha contra la corrupción, que todo ha estado tan mal que somos el único país que necesitamos las Naciones Unidas, Comisión Anticorrupción, haciéndonos quedar como ineptos a todos cuando él sabe cómo hemos avanzado en la lucha contra la corrupción. Yo quiero decir esta noche, yo también me quiero diferenciar. Ya, yo no coincido con el diálogo de sordos con todos, sin principios, no coincido con el pacto con Bucarán, ¿no? Y también quiero marcar esa diferencia. Yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, porque por supuesto yo no los represento, no tengo ni siquiera una encuestadora de última categoría, no tengo ni siquiera una muestra para intentar representar a la sociedad ecuatoriana, pero sospecho que la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana reconoce todo lo que ha hecho Rafael Correa. Por eso hemos ganado. En estos 10 años. Pero, te insisto, o sea, esta estrategia de diferenciación no es correcta y es bastante mediocre. Y es explícita, tratar de diferenciarse en todo. Entonces, si Correa hizo A, hay que hacer B. Y si la oposición propone B, hay que aceptar B. O sea, no se entiende. Finalmente, agradecerle profundamente esta aceptación a esta conversación, a este diálogo. Váyase por la puerta grande, Rafael Correa Delgado. Gracias a Dios, Javier, y al pueblo ecuatoriano me fui por la puerta grande, pero nunca me ha interesado eso. Me ha interesado servir a mi patria. Tampoco es como Carlos Julio Arosemena, no me importa el dictamen de la historia, a mí sí me importa. Y más bien me acerco a Fidel, que dice en su alegato por el cuartel Moncada, dice: la historia resolverá. Yo creo que el presente ya ha reconocido todo lo que hemos hecho por la generosidad del pueblo ecuatoriano, pero lo reconocerá aún más el futuro. Nunca me ha interesado trascender, pasar a la historia, ni nada de eso. Solo me ha interesado servir. Sí. Pero gracias, insisto, a Dios del pueblo ecuatoriano ha sido reconocido ese trabajo. En Alianza País se busca conciliar posiciones luego de que quedaran en evidencia puntos de vista diferentes entre Lenín Moreno y Rafael Correa en temas como el diálogo y la relación con otras organizaciones políticas. Este jueves se multiplicaron los llamados a la unidad entre miembros de Alianza País.
Es que yo no sé por qué ahora hacemos tanto escándalo de temas de diversidad de pensamiento al interior. Ayer he pedido al presidente Lenín Moreno que pues pueda ya instaurar lo que se determina el buró político para que en ese buró podamos canalizar todos los temas de coyuntura. Cada 2 meses nos vamos a reunir con el compañero sin descartar de que exista la necesidad a lo mejor en momentos, en ocasiones, incluso tener un diálogo, un encuentro más frecuente. Lo más importante es la respuesta del presidente Lenín Moreno, quien se comprometió a analizar, inclusive a revisar las condiciones en que se darían la posible presencia de ciertos sectores políticos. El programa Mundo al Revés también analizó lo que será esta nueva etapa en la denominada Revolución Ciudadana, en la que se pone a prueba su organicidad en un contexto político complejo y con la ausencia de su principal líder, Rafael Correa, quien prevé viajar a radicarse en Europa en los próximos días. Lo que viene, los puntos de vista de David Chávez, Isabel Ramos, Diego Ventimilla y Elías Tenorio, junto a Abraham Verduga. Hoy en Mundo al Revés les proponemos este título. Vamos a analizar el correísmo sin Correa, los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Y bien, hoy en Mundo al Revés me acompañan como tertulianos Diego Ventimilla, está a mi izquierda. Diego es licenciado en Filosofía, expresidente de la FEUE Cuenca, exasambleísta de Azuay y secretario político del Partido Comunista Ecuatoriano. Bienvenido, Diego, a Mundo al Revés. También está con nosotros Elías Tenorio, es estudiante de Derecho, actualmente es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Movimiento Alianza País, además es el secretario ejecutivo del Frente para el Futuro, iniciativa que anteriormente se llamó Jóvenes por Lenin, la cual respaldó a Lenín Moreno en su campaña por la presidencia de la República. Bienvenido. María Isabel Ceballos, consultora en comunicación política, estratégica y de crisis. María Isabel tiene más de 10 años de experiencia en el periodismo de televisión y radio. Bienvenida, María Isabel. Muchas gracias, Abraham. A mi derecha, Isabel Ramos, comunicadora social, profesora, investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de la Flaxo, sede Ecuador. Isabel, muchas gracias por estar acá. Gracias. Y estamos también con David Chávez, sociólogo por la Universidad Central de Quito. Además es catedrático, desempeñándose actualmente como docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la misma universidad. Hoy vamos a analizar si este proceso puede subsistir sin la presencia de su líder histórico. Y es la primera pregunta con la que quiero empezar. Vamos con la regla del minuto, es la única parte en la que hay una normativa, la regla del minuto. ¿Puede este gobierno de Lenín Moreno subsistir sin la presencia del líder histórico? Isabel. Los procesos políticos idealmente pueden, digamos, subsistir sin la presencia de los líderes. Ahora, ¿cuándo se ha producido un proceso de ruptura tan fuerte con las oligarquías y las élites tradicionales, y eso ha estado encarnado en la figura de un dirigente, es muy complicado disociar el proceso político del protagonismo del líder o el dirigente. Digamos, el presidente Rafael Correa deja la vara muy alta en muchas cosas, en muchos ámbitos. ¿Sí? Esto que se ha calificado de confrontación per se, digamos, ¿no? Esto que se ha banalizado en los medios de comunicación como una suerte de gobierno pendenciero que se pelea con todo el mundo, es el resultado de justamente la exclusión, es el resultado de la polarización social que se tradujo en este periodo en polarización política, porque justamente había quien encarnaba esa voz, digamos. Yo diría eso y contaría una anécdota chiquitita. Un personal de limpieza de una universidad decía esto: ya no hay pelucones, porque no hay nadie que les diga pelucones a los pelucones. Interesante, y vamos a profundizar en eso. David, ¿es posible el correísmo sin Correa? Yo diría que en principio sí, ¿no? Si uno piensa en varias de las experiencias de los gobiernos progresistas, hemos visto que, aunque con dificultades, pero ha habido continuidad, más bien ha sido la regla, ¿no? O sea, después de Kirchner vino Cristina, después de Néstor, digamos, no vino Cristina, después de Lula vino Dilma, después de Mujica, o bueno, primero Tabaré, después Mujica, después otra vez Tabaré. Es decir, habría esa tendencia. Y acá ocurrió eso, más allá de que la derecha continental tenía toda esa imagen de se va a caer ya aquí el ciclo, nada, hubo en continuidad electoral al menos. Yo diría que en principio eso podría ocurrir.
Sin embargo, y además por la presencia que los líderes fuertes de esto tienen. Correa, sea como sea, va a tener una presencia fuerte en lo que ha sido Alianza País. La pregunta más bien es si realmente hay la intención de Lenín Moreno y de la gente que le rodea de darle continuidad al proyecto. Para mí es claro que los signos con los que han venido manejando este primer mes de gobierno, no hubo que esperar ni 100 días. En el primer mes hay signos muy claros de que al parecer no habría una intención de darle continuidad al proyecto. Muy bien, David, muchísimas gracias. Vamos contigo, Diego. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el correísmo se instala como una matriz comunicacional de un grupo en función de un vacío ideológico debido a la crisis de los partidos en el Ecuador, sin duda. Por eso es que hay la necesidad de referenciarte en alguna palabra que te identifique más allá de las pobres alusiones ideológicas que en el sistema de partidos se manejaba en el país. Creo que las condiciones para que el correísmo continúe no únicamente dependen del gobierno que se instala, sino sobre todo de una matriz popular desde la cual pueda establecerse también unas varas con las cuales se midan este gobierno. Creo que la vara, como se dijo, queda muy alta con Correa y sin duda cualquier cambio, por más leve que sea, va a generar reacciones de una cierta población que ha tenido durante 10 años en Correa un referente de todo lo que fue la política en el país, desde una perspectiva política, económica, ideológica, comunicacional. Entonces, cuando tienes a alguien que hegemoniza tanto la política, pues efectivamente cualquier cambio puede ser complejo. Sin embargo, yo creo que aquí no es momento de hablar de la transición del postcorreísmo, sino sobre todo de la garantía de la revolución ciudadana como proyecto político. Eso tal vez es el mayor de los retos de los correístas en este nuevo momento. Elías, tu opinión. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los panelistas. Es evidente que este proceso político generó muchísimas simpatías. En el caso de Rafael Correa, como uno de los referentes históricos de un proceso de recuperación, ya que han sido varios años de descuido y de dotar de una institucionalidad en estos 10 años, recuperar el Estado y sobre todo devolverle la esperanza a los que menos han tenido en el Ecuador, los que tenían menos esperanza. Sin embargo, yo coincido con lo que dijo ayer el presidente Correa. A mí no me gusta encasillar con nombres a los procesos, sobre todo de personas. Yo creo que la militancia está obligada a seguir a las ideas, al marco ideológico, a la matriz ideológica que tiene un proceso político. Y estoy consciente que el presidente Moreno también opinará lo mismo en ese sentido. Nos han querido meter en esa bolsa, digamos, de esa discusión, comprar esa discusión que viene desde afuera prácticamente, en el que nos quieren dividir entre correístas y morenistas cuando no existe esa situación. Bueno, vamos a ver, Isabel. La fuerza y carácter de Rafael Correa generó hitos históricos que no habían pasado pues, en toda la historia, al menos de este siglo y 50 años atrás y mucho más. Justamente esa personalidad incomodó a todos los poderes fácticos contra los cuales se fue. Y fue ese el proyecto que eligió el pueblo ecuatoriano en las urnas el 2 de abril. El nuevo gobierno debe seguir ese proyecto. Como hemos visto, hay signos de que se va a apartar por lo menos en lo medular de lo prometido en campaña, y esto preocupa, pero también hay que decir que todo mesianismo sin duda que puede crear estas condiciones, justamente esto de no haber preparado nuevos líderes para que puedan asumir este reto es parte de los errores del anterior gobierno y parte de la personalidad abarcadora de Rafael Correa, de modo que lo vería más como un proceso que devino de una circunstancia histórica que vivimos hace 10 años. ¿Es realmente un solo cambio de estilo o también hay temas de fondo que han sido alterados una vez que se instala Lenín Moreno en Carondelet? ¿Es un tema de forma o también hay algo de fondo? Para mí, lo que estamos viendo no es solo un cambio de estilo. O sea, lo que estamos viendo es un cambio de proyecto que tiene que ver principalmente con lo que decía Elías, es decir, con vulnerar lo que se ha ganado en institucionalidad en el país en los últimos años. Es decir, uno ve claramente una vuelta de lo que ellos llamaban ciertos espacios del Estado prebendario, ese Estado que las élites lo tenían secuestrado de manera directa y que negociaba con todo el mundo. O sea, lo que vimos ayer, por ejemplo, o anteayer, en el diálogo con la CONAIE. Es decir, sí, la CONAIE hace una propuesta interesante, que es volvamos sobre el Estado plurinacional, pero ¿qué es lo que queda en el ambiente después de la negociación? La casa, el comodato de la casa. Es decir, no puede haber una figura más poderosa de la prebenda. No importa, le doy a los banqueros lo que le toca, a los empresarios lo que le toca, a los indígenas lo que les toca. Y eso devasta la posibilidad de ampliar y profundizar los cambios que se han logrado en la institucionalidad del Estado estos años. Me parece que es ahí donde está. Señalaría solo una última cosa. Me parece que también es peligroso lo del cambio de estilo por un problema conceptual en el fondo. Es suponer
que los modelos de gestión política responden a la personalidad del líder. Lenín Moreno recientemente está menos de 2 meses en el gobierno nacional y yo creo que muchas veces nos apresuramos a sacar conclusiones sobre las decisiones y sobre los mecanismos que está tomando. Déjenme decirles una cosa, yo comparto de cierta medida el proceso de diálogo. ¿Por qué razón? Porque nos permite conversar con otras personas que no han tenido de cierta forma el acceso a conversar con el gobierno nacional. Y no quiero decir con los actores políticos tradicionales con los que el presidente Moreno se ha reunido, sino que se plantea y se piensa en la posibilidad de tener reunión con la sociedad civil. La militancia de Alianza País, que es una de las que debe participar activamente en este proceso de diálogo político, también tiene que tener una fuerza política y una madurez política que permita entender este momento. Yo creo que después de estos 2 meses de evaluar el proceso como se está viniendo, a veces siento de que el momento histórico probablemente no está encontrando esa madurez política que hubiéramos querido para entender ese cambio de estilo que está proponiendo el presidente Moreno. Sin perjuicio de aquello, yo sí prefiero tomarme un tiempo para ver cómo evolucionan estas políticas de diálogo, que es la que está proponiendo en este momento. Y de cierto modo también hay que entender que los ecuatorianos votamos por un plan de gobierno que necesita de la cohesión social con otros actores. Por ejemplo, el Toda una Vida, que tiene que ver con el plan Casa para Todos, necesitas pues del concurso de las alcaldías y de las municipalidades para que puedan dotar de los terrenos para construir esos espacios. Entonces yo no creo que el diálogo tiene que ser un tema sectorizado. Tiene que ser un tema abierto donde todos podamos conseguir algunas cosas. Yo pienso que en este momento, por ejemplo, ciudades como Guayaquil van a ganar muchísimo en esa correlación entre el municipio y el gobierno nacional, sin descuidar obviamente las responsabilidades que el municipio de Guayaquil tiene, como por ejemplo recuperar el estero salado, como por ejemplo los temas de transporte y sobre todo la dotación de servicios básicos para la ciudadanía. El presidente Lenín Moreno continuó con sus acercamientos con líderes de agrupaciones políticas y organizaciones sociales. Patricio Zambrano, del Partido Socialista, Paula Almeida, del Partido Comunista, el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, y los ex candidatos presidenciales Cintia Viteri y Paco Moncayo dialogaron con el primer mandatario en el Palacio de Gobierno. Hemos discutido sobre la comunicación en su conjunto, qué es lo que queremos, qué tipo de comunicación queremos, hacia dónde vemos que la comunicación puede ir y sobre todo la ley de comunicación, por supuesto que creemos que debe tener sus reformas y esas reformas como partido las vamos a plantear directamente al compañero presidente y vamos a plantear a la sociedad en su conjunto dentro de los diálogos. Ver las alternativas que se presentan para garantizar condiciones buenas, digamos, de trabajo, garantizando los derechos a los trabajadores. Asimismo, la posibilidad de iniciar a discutir, empezar una discusión sobre propuestas de reforma al Código del Trabajo. El Ecuador, como usted sabe, ha vivido una etapa muy intensa de superación de sus problemas de vialidad, de infraestructura de comunicación. Pero la región sur del Ecuador, si bien ha recibido un aporte importante del Estado en materia vial, no es comparable lo que se ha hecho en el centro y norte del país con lo que se ha podido hacer en el sur del país. Creemos que se debe eliminar la tabla del consumo de drogas. Que hay que enfocar el problema en su totalidad y en su totalidad implica un enfoque de seguridad ciudadana. Otro de los diálogos que sostuvo esta semana el mandatario fue con representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. En la reunión celebrada el miércoles último se anunció la entrega en comodato de la sede de la organización, localizada en el norte de Quito, por 100 años. Además, se confirmó un nuevo indulto a favor de Tomás Felipe Jimpiquit. Sentimos la ausencia del compañero Edison Aguavil, que representa a la CONAICE, y obviamente la ausencia de una ala, la ala reconocida de la CONFENIAE, que es Felipe Tencuch. El presidente ha señalado que nos vamos a sentar con todas las organizaciones y obviamente esperamos en los próximos días también contar con la presencia de Edison Aguavil, la presencia de Felipe Tencuch.
he tomado la decisión de que se entregue el local que tuvo la CONAIE tradicionalmente en la Granados, se lo entregan como dato por 100 años, ¿no? Y también el local de Conocoto. Cuando uno acude a un diálogo, siempre debe pensar en que debe estar dispuesto a ceder espacios. La CONAIE ratifica esa decisión de seguir firmemente, ¿no es cierto?, defendiendo sus derechos, defendiendo sus principios y el proyecto político hacia la construcción del Estado plurinacional. No es, digamos, una satisfacción decir con los resultados, pero hay, digamos, una apertura. Es una de las personas beneficiarias. Vamos a continuar con el análisis caso por caso. El Ecuador es testigo de un reencuentro entre el Estado presidido del gobierno del presidente Lenín Moreno y la CONAIE. El periodista Martín Pallares del portal Cuatro Pelagatos fue declarado inocente por un juez luego de que el expresidente Rafael Correa presentara una demanda en su contra por haberle proferido expresiones en descrédito o deshonra en un artículo publicado en abril pasado. Se ha justificado conforme a derecho la existencia de imputaciones injuriosas en contra de la honra y del buen nombre del economista Rafael Correa, pero él considera en cambio de que no se ha probado la responsabilidad penal del señor Martín Pallares Carrión. Es más, en el transcurso de toda la diligencia, quienes le defendieron al denunciado afirmaron que efectivamente él era el autor de ese contenido, más bien escudándose en el hecho de que era un ejercicio de libertad de expresión. En esta oportunidad el señor juez ha creído que no debe sancionar a quienes cometen este tipo de infracciones, ha ratificado su inocencia. Esperaremos a ver qué dice la Corte Provincial. Si es que apela, nosotros seguiremos con la misma línea argumental. La Administración Municipal de Quito logró evitar un anunciado paro de los transportistas de buses urbanos. Ellos pretenden que se suba la tarifa, mientras se busca ganar tiempo para intensificar los diálogos con este sector. Sin embargo, se abrió nuevamente el debate en la ciudad en torno a la mala calidad del servicio de transporte en buses. No solamente políticos, sino sociales de la comunidad, para poder tener como mira la calidad de servicio y llegar a los objetivos planteados. No hay plazo, pero tenemos que comenzar el día de hoy y por la tarde comenzaremos ya los primeros diálogos en el tema. Es la responsabilidad de los señores concejales también dar paso que el menor tiempo posible tengamos ya las cosas y clarificar los temas. Convocar a los señores concejales para analizar el tema de acuerdo a los requerimientos de los mismos y tener un consenso. Y eso es lo importante que nosotros hemos venido solicitando, por cuanto debe darse la misma atención que ha dado a todos los sectores. Por justicia lo tenemos una revisión tarifaria, porque así refleja los estudios, y eso nos mantenemos y nos ratificamos en este principio. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, sufrió un revés en materia política esta semana. La concejala Carla Ceballos, de la agrupación política Suma, confirmó su desafiliación luego de desacuerdos con los principales líderes de esa organización. La salida de Ceballos, quien criticó en duros términos la gestión de Rodas, supone un nuevo voto en contra en la intención de elevar las tarifas de transporte urbano. En el 2014, una de las propuestas era cuidar el bolsillo de los quiteños. Y eso no se lo está haciendo cuando se quiere elevar la tarifa del transporte público. Gente nueva, con nuevas ideas, con ganas de trabajar. Y eso actualmente no lo tenemos. No hay mayoría ya para el alcalde. No existe la mayoría porque todos pienso que han tomado su decisión, porque hemos visto que el compromiso con el que entramos, por la visión con la que entramos, con la misión por la que entramos, no se están cumpliendo. El programa Pulso Político abordó esta semana la iniciativa gubernamental de establecer un gran acuerdo nacional contra el consumo indebido de drogas. El psicólogo Rodrigo Tenorio, el abogado Jorge Paladines, el docente e investigador Lautaro Ojeda y el comunicador Gabriel Buitrón interactuaron y dieron sus puntos de vista. Comienzo contigo para que nos haga esta introducción. Estamos debatiendo en la región, me refiero a Latinoamérica y el Caribe, y aquí en Ecuador, adecuadamente el tema de las drogas. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque los principios que sostienen los temas sobre las drogas a nivel oficial son débiles,
porque es la lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas, la lucha contra los traficantes, la guerra a los traficantes, la lucha en contra del consumo, la guerra a los consumidores. Esos principios de lucha y de guerra y de aniquilación y de victorias, etcétera, desdicen de una posición política, sociológica, antropológica, psicológica, etcétera, que necesita el tema de las drogas. Estamos con la mirada y la actitud y la política en las cosas, drogas, en las sustancias, en la cantidad de sustancias, las toneladas de marihuana que ayer decomisó la policía. Ya, muy bien. Pero no estamos yendo al tema de las drogas. ¿Cuál es el sentido de la presencia de las drogas en la sociedad? ¿Por qué están las drogas en la sociedad? ¿Por qué X cantidad de gente adulta, joven, ancianos, muchachos, usa drogas? Entonces la problemática de las drogas se ha reducido a temas policiales. A un tema policial, a un tema guerrerista, la guerra contra las drogas, y celebramos y hacemos fiesta cuando decomisamos una tonelada de esto o una tonelada de aquello. Y creemos, como a veces gente de la policía, por ejemplo, dice, bueno, hemos incautado una tonelada de marihuana, eso quiere decir que se han quitado de la calle, me invento, 10,000 dosis de marihuana. Vamos donde Lautaro. A ver, se reduce al tema guerrerista, dice Rodrigo, y por otro lado dice, es que no estamos analizando el sentido de la presencia de droga en la sociedad. Tú eres investigador desde hace mucha data, mi querido Lautaro. ¿Cuál es ese sentido? A ver, yo quiero seguir la línea de Rodrigo y yo le pondría en términos conceptuales, no se entiende realmente, no hay una comprensión de lo que es el fenómeno de la droga. Y yo preparando algunas notas sobre esto, encontré algo que, bueno, un autor que a mí me llama mucho la atención, que es Roberto Saviano, es un italiano, un gran investigador, que especialmente en su libro 000, y me van a permitir, esto no es muy, en radio se puede hacer, pero en televisión no es muy recomendable, leer solamente una frasecita, ¿no es cierto? La televisión no debe ser almidonada, mi querido Lautaro, lea nomás. Bueno, Saviano dice que, afirma que nos encontramos frente a uno de los más grandes y profundos problemas del mundo contemporáneo, nuestra debilidad, de nuestra debilidad humana, de la fisiología del poder, la fragilidad de las relaciones sociales, la inconsistencia de los programas de combate de producción, circulación y consumo, la enorme fuerza del dinero y crueldad para corromper a organizaciones, instituciones, gobiernos y la impotencia de los gobiernos para combatirlo. En síntesis, afirma que se trata del nuevo petróleo, el petróleo blanco. Es decir, ¿por qué quiero comenzar con esto? Por una visión macro, una visión mundial. Y yo diría que hay como tres grandes visiones, me atrevo a decir. Una visión global, una visión intermedia, un meso, ¿no? Que podríamos decir esto se da en los países, y una visión micro, que además se llama microtráfico. ¿Podemos separar este tema de lo macro a la sociedad que consume? Yo creo que no se puede separar, yo creo que están íntimamente ligadas, ¿no? Creo que no solamente esta sociedad actual y contemporánea, sino todas las sociedades han estado atravesadas por un sinnúmero de prácticas, sobre todo de carácter cultural, y a la cultura sobre todo se le ha dejado fuera de la discusión. Y siempre desde el carácter cultural han estado ligados a sustancias, a plantas o a incluso ritos que les han propiciado la alteración de la percepción. Y eso ha trascendido a nivel político, social, económico dentro de todas las sociedades, y es un error que se intente sacarlo de una manera tan agresiva y violenta como es una guerra. Además que la guerra no es contra las drogas, porque como decía el doctor Rodrigo Tenorio, pueden estar diciendo que sacan mucha cantidad de sustancias de las calles, pero las sustancias siguen estando.
y los usuarios siguen estando. Más allá de cuántas personas encarcelen, de cuán punitiva sea la política pública, los usuarios siguen estando. Y los usuarios siguen requiriendo las sustancias y el mercado se sigue moviendo, si no es de una manera lícita, es de una manera ilícita. Y se va a seguir moviendo así si quienes están en el poder y quienes tienen la voluntad política no regulan estas condiciones que se dan dentro de las sociedades. Dice Gabriel, el negocio, la sustancia y los usuarios siguen estando. ¿Cómo entonces? Y para no hablar en ese lenguaje guerrerista que puso énfasis en cuanto a crítica a Rodrigo, ¿cómo entonces debemos tratar el tema de la droga? Porque hay realidades. Es decir, mientras esté como estemos en cuanto a la estructura de tratamiento, el negocio sigue siendo negocio ilícito que lleva a lavado de activos, pero también a explotación de determinados seres humanos y de determinadas poblaciones. La sustancia siempre va a existir, natural o química, pero no creo que la podamos eliminar. Y los usuarios no les estamos dando bola, para usar una palabra coloquial, un término coloquial, en términos de escuchar su voz. Jorge Paladines. Muchas gracias. Hace 3 semanas celebramos los 46 años del discurso de Richard Nixon de War on Drugs, de guerra contra las drogas. Ese discurso se conecta con 3 convenciones internacionales y con una estructura internacional planetaria pensada desde la seguridad. Esa estructura se llama Organización de las Naciones Unidas, que a su vez se ha reunido durante 3 ocasiones después de terminada la Segunda Guerra Mundial para discutir los temas de drogas. 1990, 1998 y el año pasado. Es decir, para que vean la importancia del discurso de guerra contra las drogas, mientras un señor presidente en Filipinas prácticamente dispone ejecuciones extrajudiciales para los consumidores. ¿Dónde está el derecho penal internacional? ¿Dónde están las Naciones Unidas? Es una gran pregunta. El abordaje de guerra, de flagelo, de combate, generó una estructura que es muy difícil desmantelarla. Eso se llama el régimen internacional de control de drogas. Se llama Comisión de Estupefacientes, se llama Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano que determina qué cantidad de drogas de uso ilícito entra en algún continente y qué no. Por ejemplo, los que son derivados del opio, que sirven para reducir los dolores de la amputación de una pierna de alguien que tiene diabetes. Por ejemplo, la JIFE determina que Europa necesita más opio que América Latina. En América Latina y África, entonces agarren una almohada para que no le duela tanto la amputación. Y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es el órgano que ha planetarizado prácticamente las políticas de drogas en confundir lo que significa la prevención y lo que significa la represión. Hay 4 tipos de políticas en materia de drogas. La política prohibicionista, que es la misma filosofía sobre la cual se puede hacer políticas en materia de, por ejemplo, reproducción y libertad de la sexualidad, como creer que para evitar el contagio de VIH se tiene que prohibir las relaciones sexuales a nivel mundial. Esa es la filosofía prohibicionista abstencionista, que es la que ha celebrado 46 años estas últimas 3 semanas desde el discurso de Richard Nixon. Por otra parte, las políticas liberales, que son las que creen en el libre mercado. Henry, compañeros, si ustedes supieran los debates de las transnacionales que tratan de hablar... Yo soy Carlos, no Carlos. A no ser que te haya referido a Henry Kissinger, ¿no? Pero bueno. Bueno, Carlos, los debates a nivel internacional sobre la regulación de patentes, la economía de los mercados, la Philip Morris que trata de regular y que no le importa y que no mide también en términos de salud los fenómenos que generan las drogas. Ninguna droga es inocua. Todas te generan efectos. Café, cocaína, tabaco, alcohol. Por otra parte, las políticas de reducción de daños, que me parece están mucho más conectadas en ese sentido que comentaba Gabriel, de tomar como experto no solo al policía, no solo al sociólogo, no solo al abogado, a los usuarios. Revisamos la información internacional y nos centramos en Venezuela, que nuevamente volvió a generar noticia. La mañana del miércoles, un grupo de manifestantes contrarios a la oposición ingresó de forma violenta a la Asamblea Nacional de ese país. El incidente dejó al menos una docena de heridos. Dirigentes opositores responsabilizaron del hecho a grupos afines al gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien horas después condenó la violencia. Unos hechos extraños, siempre extraños, donde está la oposición. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia. Quisiera que la derecha condenara de manera inmediata la quema de autobuses, de sistemas de metro, cuando asaltan unidades militares como la Carlota y ellos callan.
Seguimos en ese país. La fiscal general Luisa Ortega, en un nuevo desafío al gobierno de Nicolás Maduro, impidió el ingreso al Ministerio Público de la nueva vicefiscal, quien fuera designada por el Tribunal Supremo de Justicia días atrás. Ortega desconoce el nombramiento de Katherine Harrington por considerar que se hizo al margen de la ley. La misión de hoy era notificarle. No nos dejaron entrar, ustedes fueron testigos durante más de 15 o 20 minutos. Llegamos a las 12 en punto, nos recibió un funcionario de seguridad y nos dijo que nos esperáramos y luego no salió para darnos respuesta. Liga Deportiva Universitaria busca su recuperación después de un pésimo primer semestre de 2017, comandado por Gustavo Munúa. El pasado miércoles fue presentado el nuevo entrenador, el uruguayo Pablo Repeto, quien llevó a Independiente del Valle a disputar la final de la Copa Libertadores en 2016. Muy feliz de estar acá. Y bueno, ojalá que rápido podamos lograr salir de esta zona complicada y podamos poner a Liga en el lugar que se merece. Así llegamos a la parte final de este espacio. Recuerden, amigas y amigos, que nuestro programa lo pueden volver a ver en el canal de YouTube de Ecuador TV. Y también lo pueden seguir en línea en nuestro sitio web www.mediospublicos.es. Nos encontramos aquí en 7 días para ver y escuchar a las voces de la semana. Felicidades.